La bofetada nunca llegó. Pero todo lo que ocurrió después cambiaría 6 vidas para siempre, y destruiría por completo a varias personas que jamás imaginaron perderlo todo. Lucía Navarro llevaba una bandeja llena de copas de champán cuando vio la escena. La mano de aquella mujer elegante ya estaba levantada en el aire. Sus joyas brillaban bajo las luces doradas del enorme salón, pero su mirada era fría, llena de desprecio. Frente a ella, sentada en una silla de ruedas, una mujer mayor permanecía inmóvil. No podía defenderse. No tenía tiempo. Y en aquel salón lleno de empresarios, políticos y personas poderosas de Barcelona, nadie se movió para ayudarla. Nadie excepto Lucía. 3 semanas antes, si alguien le hubiera dicho a Lucía que su vida iba a romperse en pedazos para después reconstruirse de una forma que jamás imaginó, probablemente se habría reído. No porque fuera gracioso, sino porque estaba demasiado cansada para hacer otra cosa. Lucía trabajaba 5 noches por semana haciendo turnos dobles en uno de los hoteles más exclusivos de Barcelona, el Hotel Miramar, donde las personas más influyentes de la ciudad celebraban sus reuniones privadas y eventos benéficos. Volvía a casa después de medianoche, dormía apenas unas horas y se levantaba temprano para cuidar de su hermano menor, Mateo. Mateo tenía 15 años, aunque intentaba aparentar que todo estaba bien, Lucía podía ver el miedo escondido detrás de sus ojos. Después de prepararle el desayuno y asegurarse de que fuera al instituto, ella cruzaba media ciudad hasta llegar al hospital donde estaba ingresada su madre, Carmen. La enfermedad había debilitado sus pulmones y las máquinas que la rodeaban eran lo único que mantenía cierta estabilidad. Lucía se sentaba junto a ella durante 1 hora. Le tomaba la mano. Le hablaba de cosas simples. Del clima. De las notas de Mateo. De cómo los árboles cerca de su antiguo barrio en Gracia empezaban otra vez a florecer. Nunca hablaba de las facturas. Nunca hablaba del miedo. Nunca le decía que algunas noches lloraba en silencio porque no sabía cuánto tiempo más podría sostenerlo todo. Después salía del hospital, cambiaba su ropa y volvía al hotel. Una y otra vez. Para los invitados del Hotel Miramar, Lucía era invisible. Era la mano que llenaba sus copas. La sombra que retiraba sus platos. Una cara más con uniforme. Había aprendido que en habitaciones llenas de gente poderosa lo mejor era ser pequeña, rápida y silenciosa. Era más seguro así. Lo que Lucía no sabía era que, al otro lado de Barcelona, en una mansión protegida detrás de enormes muros y cámaras de seguridad, un hombre estaba revisando los expedientes de todas las personas que trabajarían en la gala benéfica anual del hotel. Su nombre era Alejandro Valcárcel. Y Alejandro nunca dejaba pasar ningún detalle. Tenía 38 años. Una mirada fría, tranquila y difícil de leer. No necesitaba levantar la voz para que una habitación entera guardara silencio. Durante 15 años había construido un imperio que muy pocas personas entendían realmente. Empresarios importantes contestaban sus llamadas inmediatamente. Personas con poder cambiaban decisiones después de una simple conversación privada con él. 3 organizaciones rivales habían intentado enfrentarse a Alejandro Valcárcel. Ninguna seguía existiendo. Pero detrás de los trajes caros, los coches blindados y los hombres que vigilaban cada puerta de su mansión, Alejandro escondía algo que muy pocas personas conocían. Algo que sus enemigos podrían usar para destruirlo. Su madre. Elena Valcárcel tenía 61 años y llevaba 4 años sin poder caminar sin ayuda. El accidente. Una palabra que Alejandro odiaba porque sabía que no había sido realmente un accidente. Había dejado su columna dañada y una parte de su cuerpo debilitada. Vivía en su mansión de Pedralbes, en una zona diseñada especialmente para ella, con los mejores médicos, enfermeras y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Pero Elena no quería lujo. Quería sentirse viva otra vez. Quería volver a ser una persona y no alguien que todos miraban con lástima. Cuando le pidió por tercera vez a Alejandro asistir a la gala benéfica del Hotel Miramar, un evento al que antes de su accidente iba cada año, él volvió a decir que no. Demasiado peligroso. Demasiada exposición. Demasiados enemigos observando. Pero aquella noche, cuando vio a su madre mirando por la ventana hacia una Barcelona por la que antes caminaba libremente, algo dentro de él cambió.
Finalmente dijo que sí. Y esa decisión cambiaría sus vidas. La noche de la gala, Lucía llegó 2 horas antes para ayudar con los preparativos. El salón era impresionante. Lámparas enormes colgando del techo como cascadas de cristal. Mesas cubiertas con manteles blancos. Detalles dorados. Flores frescas decorando cada rincón. Era el tipo de lugar que recordaba a Lucía la enorme distancia que existía entre su vida y la vida de las personas que entraban por aquellas puertas. Se ajustó el uniforme. Recogió su cabello. Y empezó a trabajar. A las 8 de la noche, el salón estaba completamente lleno. Políticos. Empresarios. Familias antiguas de Barcelona. Millonarios que sonreían mientras calculaban cuánto podían obtener unos de otros. Lucía caminaba entre ellos como un fantasma. Llenando copas. Recogiendo platos. Manteniendo la cabeza baja. Entonces vio a la mujer en silla de ruedas. No llamó su atención porque pareciera fuera de lugar. Todo lo contrario. La mujer intentaba con todas sus fuerzas pertenecer a ese lugar. Estaba sentada con la espalda recta. Vestía un elegante vestido color burdeos. Su cabello plateado estaba perfectamente recogido. Pero había algo en sus ojos. Una mezcla de nostalgia y tristeza. Como alguien que había perdido algo muy importante y por una noche intentaba recuperarlo. Lucía conocía esa mirada. La había visto muchas veces en los ojos de su propia madre. Ella todavía no sabía quién era aquella mujer. No sabía que el hombre más temido de Barcelona estaba a pocos metros, medio oculto junto a una columna de mármol, observando cada movimiento. No vio a los 6 hombres de seguridad colocados estratégicamente alrededor del salón. Simplemente tomó su bandeja. Y siguió trabajando. Entonces ocurrió, todo pasó en apenas unos segundos. Elena Valcárcel había movido su silla de ruedas un poco más cerca del centro del salón porque quería escuchar mejor a la pequeña orquesta que estaba preparándose junto al escenario. Era un gesto simple. Algo que cualquier otra persona habría hecho sin pensarlo. Pero para ella, después de 4 años viendo el mundo desde la distancia, acercarse por decisión propia ya era una pequeña victoria. Un grupo de invitados comenzó a moverse alrededor de ella. Risas. Conversaciones. Copas chocando. Alguien dio un paso atrás sin mirar. La rueda de la silla quedó atrapada con la chaqueta de un camarero que pasaba cerca. La silla se movió bruscamente hacia un lado. Y una copa de vino tinto colocada en una pequeña mesa cayó. El líquido terminó directamente sobre el vestido blanco de Isabella Montserrat. Todo el salón conocía a Isabella. Era una mujer acostumbrada a que las puertas se abrieran antes incluso de pedirlo. A sus 44 años, seguía siendo elegante, hermosa y extremadamente influyente dentro de los círculos sociales más exclusivos de Barcelona. Pero también era una persona que nunca había aprendido a escuchar un no. Lentamente bajó la mirada hacia la mancha roja que atravesaba su vestido. Después miró a Elena. Y en ese instante decidió quién iba a pagar por su humillación. Tú. Una sola palabra. Fría. Afilada. Elena levantó la mirada. Lo siento mucho, dijo con calma. Ha sido un accidente. Isabella sonrió ligeramente. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa llena de desprecio. Miró la silla de ruedas. Luego volvió a mirar el rostro de Elena. ¿Un accidente? Se acercó un paso más. Las personas como tú no deberían estar en lugares como este. El silencio empezó a extenderse alrededor de ellas. Los invitados cercanos dejaron de hablar. Pero nadie intervino. Nadie quiso involucrarse. Personas que ni siquiera pueden controlar sus propios movimientos solo arruinan la noche de los demás. Elena no respondió. Mantuvo sus manos sobre sus piernas. Su rostro seguía tranquilo. Pero sus dedos estaban apretados con tanta fuerza que sus nudillos empezaban a ponerse blancos. Isabella dio otro paso. Y golpeó la silla de ruedas con el pie. No fue suficiente para tirarla. Pero sí para hacerla moverse violentamente. Elena agarró los apoyabrazos para mantener el equilibrio. Varias personas respiraron sorprendidas. Pero otra vez. Nadie hizo nada. Patético, susurró Isabella.
Entonces levantó la mano. Y antes de que pudiera bajarla, el sonido de cristales rompiéndose llenó todo el salón. La bandeja de Lucía cayó contra el suelo. Las copas explotaron sobre el mármol. El champán se extendió bajo las luces. Todos giraron la cabeza. Pero Lucía ya estaba caminando. Atravesó el grupo de personas inmóviles sin pensar. No era entrenamiento. No era valentía calculada. Era algo más profundo. Algo que aparece cuando una persona simplemente sabe que lo que está viendo está mal. Llegó justo a tiempo. Sujetó la muñeca de Isabella con ambas manos. Y detuvo el golpe. Por completo. Isabella abrió los ojos, incapaz de creer lo que estaba pasando. No esperaba resistencia. Y mucho menos de una camarera. Suéltame ahora mismo. Lucía no lo hizo. Durante unos segundos nadie respiró. Después soltó lentamente la mano de Isabella y se agachó junto a Elena. ¿Está bien?, preguntó suavemente. Elena la miró. Pero realmente la miró. Como si en unos segundos hubiera entendido más sobre ella que muchas personas en años. Creo que sí, respondió. Su voz estaba tranquila. Pero sus manos todavía temblaban. Lucía se levantó. Y miró directamente a Isabella. Todo el salón estaba observando. La música se había detenido. Incluso los demás camareros permanecían inmóviles junto a las paredes. No tiene derecho a lastimar a alguien solo porque cree que esa persona no puede defenderse. Su voz no tembló. Ni siquiera sabía de dónde habían salido esas palabras. Solo sabía que eran verdad. Isabella tardó unos segundos en reaccionar. Su rostro cambió completamente. La vergüenza se convirtió en rabia. ¿Tienes alguna idea de quién soy? Se acercó a Lucía. ¿Sabes lo que puedo hacer contigo? La miró de arriba abajo. Eres una simple camarera. No eres nadie. Lucía sintió todas las miradas encima. Sabía que Isabella probablemente tenía razón. Podía perder su trabajo. Podía perderlo todo. Pero aún así no bajó la mirada. Puede ser. Hizo una pausa. Pero sigo siendo la persona que decidió hacer algo. Desde la sombra de la columna de mármol. Alejandro Valcárcel había visto cada segundo. Vio caer el vino. Vio cómo Isabella se acercaba a su madre. Y vio cómo todas aquellas personas importantes hicieron exactamente lo mismo. Nada. Empresarios. Políticos. Personas que hablaban constantemente de valores, respeto y humanidad. Todos eligieron mirar hacia otro lado cuando actuar podía costarles algo. Todos excepto una camarera. Alejandro observó a Lucía arrodillarse junto a su madre. Vio cómo revisaba si estaba bien. No como alguien fingiendo preocupación. Sino como alguien que realmente sentía lo que hacía. Luego la vio enfrentarse sola a Isabella Montserrat. Sin dinero. Sin poder. Sin protección. Sin nada que ganar. Y algo dentro de él cambió. Algo que todavía no podía explicar. Entonces Alejandro salió de la sombra. El salón sintió su presencia antes incluso de verlo. Las conversaciones desaparecieron poco a poco. La gente empezó a apartarse mientras él caminaba. No porque lo pidiera. Porque todos sabían quién era. Alejandro Valcárcel no necesitaba levantar la voz. Nunca lo hacía. Se detuvo frente a Isabella. La miró unos segundos. Y dijo solamente: Isabella. Nada más. Pero la forma en que pronunció su nombre hizo que varias personas alrededor retrocedieran. Isabella perdió todo el color de su rostro. La mujer que segundos antes parecía intocable ahora apenas podía hablar. Alejandro, yo no sabía, ¿ella? Mi madre. Su voz fue baja. Tranquila. Pero hizo que todo el salón quedara completamente en silencio. Ella es mi madre. Durante unos segundos nadie dijo absolutamente nada. El enorme salón del Hotel Miramar, que minutos antes estaba lleno de conversaciones, música y risas elegantes, ahora parecía congelado. Todos habían escuchado esas 3 palabras. Ella es mi madre. Isabella Montserrat abrió ligeramente la boca, pero ninguna palabra salió. Porque ahora entendía. La mujer a la que había humillado delante de toda Barcelona no era una desconocida.
No era alguien sin importancia. Era Elena Valcárcel. La madre del hombre al que incluso las personas más poderosas de la ciudad tenían miedo de provocar. Alejandro, yo no quería. Intentó recuperar el control. Pero era demasiado tarde. Alejandro no mostró rabia. Eso era lo que más miedo provocaba. No gritaba. No amenazaba. No necesitaba hacerlo. Sacó su teléfono y realizó una llamada. Duró menos de 30 segundos. Después hizo otra. Y otra. Nadie alrededor podía escuchar exactamente qué decía. Pero todos entendían una cosa. Algo acababa de terminar. Cuando guardó el teléfono, volvió a mirar a Isabella. Su expresión era la de un hombre que ya había tomado una decisión y simplemente esperaba que el mundo descubriera las consecuencias. Antes del amanecer, varias inversiones de la familia Montserrat serían investigadas. Contactos que durante años habían protegido su apellido dejarían de responder sus llamadas. Y secretos que Isabella había enterrado pensando que jamás volverían a salir a la luz encontrarían el camino hasta las personas correctas. No ocurrió con gritos. No ocurrió con violencia. Alejandro Valcárcel no destruía a sus enemigos haciendo ruido. Lo hacía en silencio. Y cuando se daban cuenta, ya no quedaba nada que salvar. Pero en ese momento, Isabella dejó de importarle. Alejandro cruzó el salón hasta llegar a su madre. Se agachó frente a su silla de ruedas. Exactamente igual que Lucía lo había hecho minutos antes. Tomó sus manos entre las suyas. «Mamá». Por primera vez esa noche, su mirada fría desapareció. Y Lucía vio algo que nadie más en aquel salón parecía notar. Dolor. Culpa. Miedo. El miedo de un hijo que casi no pudo proteger a la persona más importante de su vida. Elena apretó suavemente su mano. «Estoy bien, Alejandro». Él no respondió inmediatamente. Porque ambos sabían que no hablaban solamente de esa noche. Hablaban de 4 años. 4 años de verla sufrir. 4 años intentando protegerla de todo. Incluso del mundo exterior. Después de unos minutos, Alejandro se levantó. Y buscó a Lucía. Ella seguía allí. No había salido corriendo. No había intentado esconderse en los pasillos del personal. Estaba de rodillas recogiendo los cristales rotos de las copas que había dejado caer. Como si después de enfrentarse a una de las mujeres más influyentes de Barcelona, todavía pensara que su obligación era limpiar el suelo. Alejandro la observó en silencio. «Levántate». No lo dijo con dureza. Pero era la voz de alguien acostumbrado a que sus palabras fueran escuchadas. Lucía levantó la mirada. Por primera vez vio realmente al hombre frente a ella. Había peligro en él. Eso era imposible de negar. Pero también había visto cómo miraba a su madre. Y esa parte era más real que cualquier rumor sobre Alejandro Valcárcel. Ella se levantó. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». Hizo una pequeña pausa. «Lucía Navarro». Alejandro asintió lentamente. Como si confirmara algo que ya sabía. «Quiero ofrecerte un trabajo». Lucía frunció el ceño. «¿Un trabajo?» «Cuidar de mi madre a tiempo completo». Ella se quedó en silencio. «Vivirías en mi residencia. Tendrías un salario suficiente para solucionar los problemas económicos que estás enfrentando ahora mismo». Lucía sintió un golpe en el pecho. ¿Cómo sabía eso? Alejandro continuó. «Los gastos médicos de tu madre estarán cubiertos». Ella dejó de respirar por un instante. «Y tu hermano tendrá todo lo que necesite para terminar sus estudios sin preocuparse por dinero». Lucía dio un paso atrás. «¿Por qué?» Esa pregunta pareció sorprenderlo. Porque la mayoría de personas en su mundo preguntaban cuánto. Nunca por qué. Alejandro permaneció callado unos segundos. Después miró hacia donde estaba Elena. Porque en una sala llena de personas que decidieron mirar hacia otro lado. Volvió a mirarla. «Tú fuiste la única que se movió». Lucía pensó en Mateo. En su madre conectada a máquinas en el hospital. En las facturas acumuladas. En todas las noches donde fingía ser fuerte porque nadie más podía hacerlo por ella. Sabía que aceptar significaba entrar en un mundo que no entendía. Un mundo peligroso.
El mundo de Alejandro Valcárcel. Pero también sabía algo más. Cuando una persona como Elena necesitó ayuda, ella no preguntó quién era. Simplemente la ayudó. Finalmente respiró profundo. Está bien. Alejandro esperó. ¿Eso significa que aceptas? Lucía miró una vez más a Elena. La mujer le sonrió suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que quizás no tenía que cargar con todo sola. Sí. Acepto. A la mañana siguiente, un coche negro sin ningún símbolo llegó frente al pequeño edificio donde vivía Lucía. El conductor abrió la puerta sin hacer preguntas. No habló durante el camino. La mansión Valcárcel estaba ubicada en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, rodeada de árboles altos y protegida por enormes puertas de hierro. Pero no parecía una casa creada para presumir riqueza. Era diferente. Grande. Elegante. Silenciosa. Y de alguna manera, preparada para resistir un ataque. Lucía lo entendió durante la primera hora. Los hombres junto a las entradas no llevaban uniforme. Pero no eran empleados normales. Las ventanas tenían un grosor extraño. Los pasillos estaban diseñados de una manera demasiado calculada. Cada habitación tenía más de una salida. Aquello no era solamente una mansión. Era una fortaleza intentando parecer un hogar. La habitación de Elena estaba en la segunda planta. Llena de luz. Con grandes ventanas mirando hacia el jardín. Cuando Lucía entró, Elena estaba leyendo un libro con sus gafas apoyadas en la punta de la nariz. Levantó la mirada. La estudió unos segundos. Igual que la noche anterior. Eres más joven de lo que imaginaba. Lucía sonrió ligeramente. Y usted es más fuerte de lo que parecía anoche. Hubo un silencio. Después Elena sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero verdadera. Siéntate, Lucía. Cerró el libro. No quiero conocer tu currículum. Quiero conocerte a ti y así Lucía empezó a hablar. Al principio con cuidado. Porque estaba acostumbrada a que las personas con dinero hicieran preguntas sin realmente querer escuchar las respuestas. Pero Elena era diferente. No la miraba como una empleada. No la miraba con lástima. La miraba como una persona. Lucía le contó sobre Mateo. Sobre cómo intentaba parecer fuerte aunque todavía era solo un adolescente. Le habló de su madre Carmen. De las mañanas de domingo cuando preparaba arroz con leche y llenaba todo el pequeño piso de Gracia con olor a canela. Le habló de cómo todo cambió cuando llegó la enfermedad. De cómo una familia normal podía empezar a romperse poco a poco sin que nadie fuera de esas cuatro paredes lo notara. Elena escuchó cada palabra. Sin interrumpir. Sin esa expresión educada de alguien esperando su turno para hablar. Escuchó como alguien que realmente quería entender. Y eso fue algo que Lucía no había sentido en mucho tiempo. Durante la primera semana, la mansión empezó a cambiar. O quizá no era la mansión. Quizá era Elena. Lucía reorganizó sus sesiones de fisioterapia. Habló con los médicos. Preguntó cosas que nadie preguntaba. Insistió cuando pensaba que algo podía mejorar. Y cada tarde llevaba a Elena al pequeño jardín detrás de la casa. Allí, bajo el sol suave de Barcelona, hablaban durante una hora. A veces sobre cosas importantes. A veces sobre absolutamente nada. Pero poco a poco, Elena volvió a sonreír. No una sonrisa educada. Una sonrisa real. La clase de sonrisa que Alejandro Valcárcel llevaba 4 años sin ver. Y él empezó a darse cuenta. Alejandro siempre observaba. Era parte de quien era. Había sobrevivido tantos años porque aprendió que los pequeños detalles revelaban grandes verdades. Al principio se decía que simplemente estaba comprobando la seguridad de la casa. Que revisar las cámaras del jardín al final del día era algo normal. Necesario. Pero sabía que no era cierto. Porque no estaba mirando las entradas. Ni los muros. Ni a sus hombres. Estaba mirando a su madre reír. Estaba mirando cómo movía las manos al hablar, igual que antes del accidente. Estaba mirando a Lucía. La joven que había llegado a su casa como una empleada. Pero que nunca actuó como alguien inferior. Eso era lo que más le sorprendía.
Todos trataban diferente a Alejandro. Sus trabajadores eran respetuosos. Sus socios eran cuidadosos. Incluso las personas que confiaban en él nunca olvidaban completamente quién era. El poder siempre creaba distancia. Pero Lucía no tenía esa distancia. No era imprudente. No era ingenua. Sabía perfectamente que Alejandro era un hombre peligroso. Pero aún así lo miraba directamente. Le respondía con sinceridad. Y una noche, cuando Alejandro estaba hablando por teléfono frente a la habitación de Elena durante demasiado tiempo, Lucía abrió la puerta. Tiene que continuar esa llamada en otro lugar. Alejandro dejó de hablar. La persona al otro lado del teléfono también quedó en silencio. Nadie le hablaba así. Nadie. Lucía señaló la habitación. Su madre está intentando descansar. Durante varios segundos solo se miraron. Uno de los hombres de seguridad que estaba al final del pasillo incluso dejó de respirar. Entonces Alejandro hizo algo inesperado. Asintió. Y caminó hacia otro lugar para continuar la llamada. No discutió. No preguntó. Simplemente lo hizo. Esa noche no quiso pensar demasiado en el motivo. Pero después de aquello empezó a pasar más tiempo en casa. Cancelaba cenas innecesarias. Terminaba reuniones antes. Encontraba razones para pasar por el jardín. Por la biblioteca. Por lugares donde sabía que podía encontrarla. Aunque nunca lo admitiría. Todo cambió un martes por la tarde. Lucía no estaba buscando secretos. Solo necesitaba encontrar los primeros informes médicos de Elena para entregárselos al nuevo especialista. Los encontró en el despacho privado de la mansión. Una carpeta marcada únicamente con una fecha. Cuando la abrió, entendió que la historia que todos conocían era mentira. Elena no había sufrido un simple accidente de coche. Había sido un ataque. El vehículo que la golpeó fue conducido por un hombre contratado por una organización rival. La familia Serrano. Un antiguo grupo que llevaba años intentando destruir el imperio de Alejandro Valcárcel. Pero entendieron algo. No podían vencerlo atacando su dinero. Ni sus negocios. Ni su reputación. Tenían que atacar lo único que todavía lo hacía humano. Su madre. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. Leyó cada página. Cada informe. Cada detalle. Alejandro había destruido gran parte de la organización Serrano después del ataque. Pero no había terminado con ellos completamente. Habían desaparecido. Esperando. Preparándose. Seguían ahí fuera. Lucía cerró la carpeta lentamente. Y durante mucho tiempo permaneció sentada en silencio. Pensando en Elena. En la mujer que reía en el jardín. En la mujer que celebraba cada pequeño movimiento nuevo de su mano como una victoria enorme. Pensando también en Alejandro. En la forma en que lo vio arrodillarse frente a su madre aquella noche en la gala. Ahora entendía ese dolor. No dijo nada a nadie. Pero empezó a observar. Los cambios de guardia. Las entradas. Los pasillos. Las salidas de emergencia. No porque tuviera miedo. Sino porque algo dentro de ella le decía que aquella historia todavía no había terminado. 2 meses después de llegar a la mansión, Lucía comprendió algo. Ya no era simplemente una empleada. Un día, mientras hablaban en el jardín, Elena la llamó. Mi niña. La palabra salió de forma natural. Luego Elena pareció sorprenderse de haberlo dicho. Lucía fingió no notarlo. Pero esa palabra se quedó en su corazón. Porque por primera vez en años, sintió que también había encontrado un hogar. Y precisamente por eso, ahora estaba en peligro. La primera señal fue pequeña. Tan pequeña que otra persona probablemente la habría ignorado. Un coche aparcado cerca de la entrada principal de la mansión durante 3 días seguidos. Diferentes matrículas. Pero el mismo modelo. Siempre colocado a una distancia perfecta. Lo suficientemente lejos para parecer casualidad. Lo suficientemente cerca para observar. La segunda señal apareció una semana después. Un hombre en una pequeña cafetería cerca de Pedralbes comenzó a hacer preguntas a uno de los empleados jóvenes de la casa. Preguntas aparentemente inocentes.
¿Quién era la nueva chica que paseaba todas las tardes con Elena Valcárcel? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Si Alejandro confiaba en ella. La tercera señal fue la que hizo que Lucía dejara de pensar que quizá estaba exagerando. Su hermano Mateo la llamó después de salir del instituto. Su voz sonaba confundida. «Lucía». Ella dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. «¿Qué pasa?» Hubo un pequeño silencio. Un hombre se acercó a mí hoy. El corazón de Lucía empezó a latir más rápido. «¿Qué hombre?» «No lo sé. Nunca lo había visto». Mateo respiró profundo. Sabía mi nombre. Otro silencio. Y me preguntó cómo estabas. Esa misma noche, Lucía fue directamente al despacho de Alejandro. Por primera vez desde que lo conocía, entró sin llamar. Él levantó la mirada. Normalmente nadie hacía eso. Pero cuando vio su expresión, no dijo nada. Alguien está vigilándonos. Alejandro permaneció inmóvil. Su rostro no cambió. Pero sus ojos sí. Era algo casi imposible de notar. Un pequeño cambio. Como si todo dentro de él se hubiera detenido para calcular. «Explícame». Y ella lo hizo. Todo. El coche. Las preguntas. Mateo. Cuando terminó, Alejandro tomó su teléfono. Hizo 2 llamadas. Nada más. 20 minutos después, 4 hombres adicionales llegaron a la propiedad. 1 hora después, Mateo estaba dentro de un coche camino a la mansión Valcárcel. «Aquí estará protegido», dijo Alejandro. Lucía miraba por la ventana. «Eso no es lo único que me preocupa». Alejandro la observó. «Entonces, ¿qué te preocupa?» Ella tardó unos segundos en responder. «Elena». Hizo una pausa. Y después añadió. «¿Y tú?» Aquella respuesta consiguió algo que pocas personas lograban. Dejó a Alejandro Valcárcel sin palabras. Finalmente dijo. «No tienes que preocuparte por mí». Lucía lo miró. «Lo sé». Un pequeño silencio. «Pero lo hago igualmente». El ataque llegó un jueves por la tarde. A las 7:14. El sol acababa de esconderse detrás de los árboles y la mansión estaba cubierta por esa luz gris entre el día y la noche. La primera explosión destruyó la entrada este. No fue simplemente un ruido. Fue una onda que hizo temblar las ventanas. Las luces parpadearon. Y durante unos segundos toda la casa quedó en silencio. Ese silencio antes del caos. Lucía estaba en la sala privada de Elena cuando ocurrió. Elena agarró los brazos de su silla. Pero Lucía ya estaba de pie. Tranquila. Su propia voz la sorprendió. No temblaba. Tenemos que movernos. Porque había pensado en esto. Durante semanas. Desde que Mateo llegó a la mansión. En las noches donde no podía dormir, había recorrido mentalmente todos los pasillos. Todas las salidas. Todos los caminos. Sabía qué puertas llevaban a dónde. Sabía cuál era la ruta más segura. No era una experta. Pero había aprendido algo durante toda su vida. Cuando eres invisible, aprendes a observar. Empujó la silla de Elena hacia la habitación. Después hacia un pasillo privado usado por el personal. Los sonidos de la mansión cambiaron. Voces. Pasos rápidos. Órdenes. A lo lejos, disparos controlados. Las luces principales fallaron. El sistema de emergencia se activó. Elena permanecía en silencio. Su rostro estaba pálido. Pero seguía siendo Elena Valcárcel. Fuerte incluso cuando tenía miedo. Estaban a pocos metros de llegar a la zona segura cuando la puerta al final del pasillo se abrió. Y apareció Gabriel. Gabriel llevaba 6 años trabajando para Alejandro. Era uno de sus hombres de mayor confianza. Silencioso. Profesional. Leal. O eso pensaban todos. Lucía había hablado con él muchas veces. Nunca sospechó nada. Hasta esa noche. Porque Gabriel estaba bloqueando la salida. Y detrás de él aparecieron 3 hombres desconocidos. Lo siento. Su voz parecía sincera. Y eso lo hacía peor. No tenía otra opción. Elena levantó la mirada. Y cuando habló, su voz fue más fuerte que nunca. Siempre tenemos una opción. Los llevaron al ala este de la mansión.
Una zona que había sido desconectada del sistema de seguridad principal. Lucía mantuvo una mano sobre el hombro de Elena. Elena mantuvo la cabeza levantada. No iban a regalarle su miedo. Entonces apareció Rafael Serrano. El hombre que llevaba años esperando ese momento. El hombre responsable de destruir la vida de Elena. Entró en la habitación con la tranquilidad de alguien que cree que ya ha ganado. Primero miró a Elena. Después a Lucía. Y sonrió. La camarera. Caminó lentamente hacia ella. Es curioso. Al principio pensé que eras insignificante. Lucía no respondió. Rafael inclinó la cabeza. Pero de alguna manera, una chica sin poder consiguió convertirse en la persona más importante dentro de la casa de Alejandro Valcárcel. Sacó su teléfono. Y llamó. Alejandro contestó al primer tono. Como si hubiera estado esperando. Rafael activó el altavoz. Tengo a tu madre. Miró a Lucía. Y tengo a la chica. Al otro lado solo hubo silencio. El silencio de un hombre que jamás mostraba lo que sentía. Escúchame bien, Alejandro. Solo diré mis condiciones una vez. La voz de Rafael Serrano llenó la habitación. Vas a entregarme todos los territorios del norte. Hizo una pausa. Quería disfrutar cada segundo. Todos tus contactos. Todas tus operaciones. Todo lo que construiste durante 15 años. Elena lo miraba en silencio. Lucía podía sentir la tensión en el aire. Pero lo que más miedo daba no era Rafael. Era la calma absoluta de Alejandro al otro lado del teléfono. Continúa. Una sola palabra. Fría. Controlada. Rafael sonrió. Harás una declaración pública aceptando ciertos errores financieros. Te retirarás de todos los negocios importantes de Barcelona. Caminó lentamente por la habitación. Antes de medianoche dejarás de ser Alejandro Valcárcel. Miró a Elena. ¿Y si haces todo correctamente? Luego miró a Lucía. Las dos saldrán vivas. El silencio volvió. Más largo esta vez. Finalmente Alejandro habló. ¿Y si no acepto? Rafael esperaba esa pregunta. Entonces perderás a las dos personas que más te importan. Su sonrisa desapareció. Y pasarás el resto de tu vida sabiendo que pudiste evitarlo. Durante unos segundos nadie habló. Lucía cerró los ojos. Porque entendía exactamente lo que Rafael estaba haciendo. No estaba atacando el imperio de Alejandro. Estaba atacando su corazón. Igual que hizo años atrás con Elena. Entonces la voz de Alejandro volvió. Necesito 20 minutos. Rafael sonrió satisfecho. Creía que había ganado. Tienes 15. Terminó la llamada. Y miró a las dos mujeres con la expresión de alguien que ya estaba celebrando una victoria. Pero cometió un error. No estaba prestando suficiente atención. Durante 8 semanas, Elena había estado haciendo fisioterapia. Todos los días. Con dolor. Con frustración. Con momentos donde parecía imposible avanzar. Los médicos hablaban de límites. De aceptar la realidad. De no esperar demasiado. Pero había algo que los médicos no habían calculado. La rabia de Elena Valcárcel. Una rabia silenciosa. Construida durante 4 años. Cada mañana despertando en una silla de ruedas. Cada día recordando que alguien intentó quitarle su vida. Cada sesión de terapia. Cada pequeño movimiento recuperado. Todo había llevado a ese momento. El guardia más cercano dejó de observarla. Porque ese es el error que cometen algunas personas. Confunden una limitación física con debilidad. Elena estaba a su izquierda. Parecía indefensa. Pero no lo era. ¿Su brazo derecho? ¿El mismo que llevaba semanas fortaleciendo poco a poco? Se movió. Con toda la fuerza que tenía, golpeó la rodilla del hombre. El guardia cayó. Lucía reaccionó en el mismo instante. Había visto el movimiento de Elena medio segundo antes. Y entendió. Empujó al segundo hombre con todo su cuerpo. Él perdió el equilibrio. Lucía tomó la radio de su cinturón y la golpeó contra la mesa. Una vez. 2 veces. Hasta romperla. Rafael Serrano giró furioso. La seguridad que tenía en su rostro desapareció.
Intentó sacar su arma. Pero entonces, la puerta explotó. Alejandro no esperó 15 minutos. Nunca tuvo intención de hacerlo. Mientras Rafael hablaba por teléfono explicando sus condiciones, los hombres de Alejandro ya habían rastreado la señal. Ya habían localizado la zona exacta. Ya estaban preparados. Los 15 minutos nunca fueron para decidir si iba a rendirse. Eran el tiempo que necesitaba para llegar hasta la puerta correcta. En el momento correcto. Lo que ocurrió después no fue una pelea. Fue un final. Los hombres de Alejandro entraron con precisión. Cada salida estaba cubierta. Cada persona que Rafael había llevado estaba identificada. Cada movimiento estaba calculado. Gabriel, el traidor, fue encontrado intentando escapar por un pasillo. No luchó. Sabía que había terminado. Alejandro tendría tiempo para el después. Rafael, desesperado, hizo su último movimiento. Agarró a Lucía. Intentó usarla como protección. Pero cometió otro error. Seguía pensando que ella era solo una camarera. Lucía dejó caer todo su peso de repente. Rafael perdió el equilibrio. Y Alejandro cruzó la habitación en 3 pasos. Ahí terminó todo. Esa misma noche, la familia Serrano perdió todo lo que había construido. Sus contactos desaparecieron. Sus aliados dejaron de responder. Sus negocios quedaron paralizados. 3 años de preparación. 3 años esperando el momento perfecto. Y todo desapareció en unas horas. Porque Rafael nunca entendió algo. Alejandro Valcárcel era peligroso cuando protegía su poder. Pero era imparable cuando protegía a las personas que amaba. Durante las siguientes semanas, la mansión volvió lentamente a la normalidad. El ala este fue reparada. Los sistemas de seguridad cambiaron. Pero algo en la casa era diferente. Ya no parecía una fortaleza. Empezaba a sentirse como un hogar. Elena durmió 14 horas después del ataque. Cuando despertó pidió 2 cosas. Café. Y ver a Lucía. En ese orden. Lucía entró sonriendo. Veo que sus prioridades siguen claras. Elena tomó la taza. Siempre. Durante un rato permanecieron juntas mirando la luz de la mañana entrar por la ventana. No necesitaban hablar. A veces el silencio entre 2 personas dice más que las palabras. Finalmente Elena levantó su mano derecha. La movió lentamente. Todavía no era perfecta. Todavía faltaba mucho camino. Pero podía hacerlo. Me moví rápido aquella noche. Lucía sonrió. Usted se movió primero. Elena miró su propia mano. Como si estuviera viendo algo que creía perdido para siempre. Después dijo. Más terapia. Lucía asintió. Más terapia. Esa tarde, Alejandro encontró a Lucía sola en el jardín. El mismo jardín donde tantas cosas habían cambiado. Se sentó a su lado. Sin preguntar. Algo que Lucía había notado. Alejandro solo hacía eso con 2 personas. Con Elena. Y con ella. Durante un momento miraron los árboles en silencio. Entonces él habló. Conocías los pasillos. Sabías exactamente dónde llevar a mi madre. Lucía encogió ligeramente los hombros. Presté atención. Alejandro la miró. ¿Te preparaste? No era una pregunta. Era una conclusión. Tenía un mal presentimiento. Ella lo miró. Te lo dije. Sí. Respondió él. Lo hiciste. Después llegó un silencio diferente. Uno más profundo. Finalmente Alejandro dijo. Gracias. Lucía había escuchado a Alejandro decir esa palabra antes. A empleados. A socios. A personas que hacían trabajos para él. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era educación. Era sentimiento. Ella es todo tu mundo. Lucía no lo dijo como una crítica. Solo dijo algo que había entendido desde el primer día. Alejandro miró los árboles del jardín. El viento frío de Barcelona movía lentamente las ramas. Durante mucho tiempo no respondió. Después habló con una sinceridad que pocas personas habían escuchado de él. Durante muchos años, sí. Hizo una pausa. Durante mucho tiempo ella fue lo único que me quedaba.
Lucía no apartó la mirada. Porque sabía que detrás del hombre que todos temían había alguien que simplemente había tenido miedo de perder a su madre. Pero ahora es más complicado que eso, añadió Alejandro. Lucía entendió lo que quería decir. Aunque ninguno de los dos estaba preparado para decirlo en voz alta. 3 días después, Alejandro apareció frente a la habitación de Lucía. Llamó a la puerta. Siempre llamaba. Era un detalle pequeño. Pero Lucía lo había notado. Un hombre que podía ordenar cualquier cosa. Siempre esperaba permiso para entrar en su espacio. Cuando abrió, Alejandro tenía un papel en la mano. Ella lo reconoció inmediatamente. Era su contrato. El acuerdo que había firmado cuando aceptó trabajar para la familia Valcárcel. Alejandro lo miró unos segundos. Y después lo rompió en dos. Lucía abrió los ojos sorprendida. ¿Qué haces? Él sostuvo los 2 pedazos de papel. Ya no te estoy ofreciendo un trabajo. Ella permaneció en silencio. No te estoy ofreciendo dinero. Ni protección. Ni ninguna de las cosas escritas en este papel. Alejandro levantó la mirada. Y por primera vez parecía menos seguro. No porque tuviera miedo de sus enemigos. Sino porque esto era algo que no podía controlar. Te estoy preguntando si quieres quedarte. Una pausa. No por lo que puedes hacer por mi familia. No por una obligación. Por ti. Lucía miró los pedazos del contrato. Luego volvió a mirarlo. ¿Y qué pasa si digo que no? Alejandro respondió sin dudar. Entonces te vas con todo lo que prometí. Las facturas de tu madre seguirán pagadas. Mateo seguirá protegido. Y nunca volveré a preguntártelo. Lucía estudió su rostro. Sabía que decía la verdad. ¿Y si digo que sí? Alejandro respiró lentamente. Entonces te quedas. Otra pausa. Pero como tú misma. No como una empleada. No como alguien que contraté. No como alguien que debo proteger porque me pertenece. Su voz bajó un poco. Como alguien que elige estar aquí. Lucía no respondió. Alejandro Valcárcel, el hombre que podía destruir imperios con una llamada, estaba allí frente a ella sin ninguna defensa. No tengo mucha experiencia con esto. Admitir algo así le costaba. Y ella lo sabía. Pero quiero aprender. Lucía pensó en la mujer que era unos meses atrás. La chica invisible caminando por salones llenos de personas que jamás recordaban su nombre. Pensó en los turnos dobles. En las noches sin dormir. En el miedo constante de perderlo todo. Después pensó en Elena riendo en el jardín. En Mateo haciendo sus deberes en la mesa de la cocina de aquella casa, tranquilo por primera vez en años. Pensó en cómo una mansión que parecía una fortaleza había empezado a sentirse como una familia. Pero había algo que necesitaba decir. No voy a desaparecer dentro de tu mundo, Alejandro. Él escuchó. No voy a convertirme en alguien diferente solo porque esté contigo. Voy a seguir siendo quien soy. Alejandro asintió. Lo sé. Una pequeña pausa. Por eso te lo estoy preguntando. Lucía tomó los 2 pedazos del contrato de sus manos. Los miró por última vez. Y sonrió suavemente. Entonces sí. 1 año después. La gala benéfica del Hotel Miramar volvió a celebrarse. El mismo mes. El mismo salón. Las mismas lámparas de cristal. Las mismas mesas elegantes. Pero muchas cosas habían cambiado. La lista de invitados seguía llena de empresarios, políticos y familias importantes de Barcelona. Pero todos recordaban lo ocurrido allí. Todos recordaban la noche en que una camarera hizo lo que nadie más se atrevió a hacer. Las puertas principales se abrieron. Y el salón entero miró. Elena Valcárcel entró caminando. No era fácil. Usaba un bastón. Cada paso requería esfuerzo. Pero estaba de pie. Después de 4 años. Estaba caminando. Alejandro estaba a su izquierda. Lucía a su derecha. Elena llevaba el mismo vestido color burdeos de aquella noche. Lo eligió a propósito. Porque ya no representaba el momento en que alguien intentó humillarla. Ahora representaba la noche en que recuperó su vida. Las personas la saludaban con respeto. Pero esta vez no era por miedo a Alejandro.
Era porque entendían algo que habían olvidado. La verdadera fuerza no siempre está en quien tiene más poder. A veces está en quien sigue levantándose después de haber caído. Lucía llevaba un vestido verde oscuro. Su cabello caía sobre sus hombros. Y mientras caminaba por aquel salón, se dio cuenta de algo. Ya no era invisible. Y lo más importante, ya no intentaba serlo. La primavera siguiente, Lucía creó la Fundación Navarro. Al principio no era una gran organización. Una pequeña oficina en Barcelona. 2 empleados. Un teléfono que empezó a sonar mucho más de lo que esperaban desde la primera semana. Pero tenía un propósito claro. Ayudar a familias que estaban viviendo exactamente lo que ella había vivido. Personas atrapadas entre deudas, enfermedades y responsabilidades demasiado grandes. Personas que trabajaban día y noche intentando salvar a quienes amaban. Personas que sufrían en silencio porque estaban demasiado ocupadas sobreviviendo como para pedir ayuda. Personas como la Lucía de antes. Elena formaba parte del consejo de la fundación. Y Mateo, que ahora tenía 16 años y empezaba a hablar seriamente sobre estudiar Derecho en la universidad, asistía a cada reunión tomando notas como si ya estuviera preparándose para cambiar el mundo. Alejandro financió el proyecto. Pero nunca intentó hacer lo suyo. Cuando Lucía descubrió todo lo que había aportado y le preguntó por qué no le había dicho nada, él simplemente respondió. Porque es tu sueño. Una pausa. No quería que la gente pensara que era mío. Lucía lo miró durante unos segundos. Después sonrió. Sabes que no eres tan difícil de entender como crees, ¿verdad? Por un instante apareció algo raro en Alejandro Valcárcel. Casi una sonrisa. No se lo digas a nadie. La segunda gala llegó en una noche fría y despejada. Barcelona brillaba bajo las luces. Las calles cerca del mar estaban llenas de esa energía especial que tiene una ciudad que nunca pierde su magia. Llegaron juntos. Primero Elena. Caminando despacio. Pero caminando. Saludando a las personas con la elegancia de alguien que había recuperado el lugar que una vez intentaron quitarle. Después Alejandro. Su mano descansaba suavemente en la espalda de Lucía. Era un gesto pequeño. Tan natural que ninguno de los dos pensaba ya en ello. Pero para quienes conocían a Alejandro Valcárcel, era algo imposible de ignorar. El hombre que nunca necesitó a nadie. Había elegido caminar junto a alguien. Durante la noche hubo discursos. Música. Conversaciones. Pero en algún momento, Lucía y Alejandro terminaron cerca del mismo lugar donde todo había empezado. El lado del salón donde un año antes Elena estaba en su silla de ruedas. Donde Isabella Montserrat había levantado la mano. Donde todos miraron hacia otro lado. Y donde una camarera decidió moverse. Alejandro observaba el salón. Las mismas personas. La misma riqueza. El mismo mundo de poder y apariencias. Pero ahora algo era diferente. Porque antes creía que el poder significaba controlar todo. Ahora entendía que algunas de las cosas más importantes de la vida aparecen precisamente cuando dejas de intentar controlarlas. Lucía notó que él no estaba mirando la fiesta. La estaba mirando a ella. ¿Qué pasa? Alejandro tardó un momento en responder. Como siempre hacía cuando algo realmente importaba. Tomó su mano. No para que los demás lo vieran. Alejandro nunca hacía cosas para impresionar a una habitación. Lo hizo solo por ella. Estaba pensando en aquella noche. Lucía esperó. Hace un año estaba rodeado de las personas más poderosas de Barcelona. Miró alrededor. Todas ellas habrían hecho cualquier cosa que les pidiera. Algunas por respeto. Otras por miedo. Otras porque necesitaban algo de mí. Volvió a mirarla. Pero la única persona que no tenía ninguna razón para ayudarme. La única persona que no ganaba nada y podía perderlo todo. Hizo una pausa. Fue la única que actuó. Lucía sintió como sus dedos apretaban suavemente los suyos. No solo salvaste a mi madre esa noche. La voz de Alejandro fue más baja. Más sincera. También salvaste la parte de mí que pensé que ya había perdido. A su alrededor, el mundo seguía moviéndose. La orquesta tocaba. Las personas hablaban.
La ciudad brillaba detrás de las enormes ventanas. Pero para ellos, durante unos segundos, nada más existía. Lucía entrelazó completamente sus dedos con los de él. De esa forma en que sostienes la mano de alguien cuando realmente quieres quedarte. ¿Sabes algo sobre las personas invisibles? Alejandro la miró. Dime. Lucía sonrió ligeramente. Que suelen ser las únicas que ven todo. Y por primera vez en muchos años. Por primera vez desde que incluso Alejandro podía recordar. El hombre más temido de Barcelona sonrió. No porque hubiera ganado una batalla. No porque hubiera conseguido más poder. Sino porque finalmente había encontrado algo mucho más importante. Una familia. Un hogar. Y una persona que lo eligió no por lo que tenía. Sino por quien realmente era. Porque al final, la verdadera fuerza no siempre pertenece a quienes tienen dinero, influencia o miedo de su lado. A veces pertenece a la persona que, cuando todos los demás miran hacia otro lado, decide dar un paso adelante.